Trabajo como enfermera en un hospital cercano al cementerio. Siempre había sido escéptica a las cosas paranormales, pero todo cambió desde que vi al niño del cementerio. Trabajo en el turno vespertino y siempre que llego al trabajo el estacionamiento está lleno, por lo que tengo que dejar mi coche estacionado a un lado del cementerio. De día no me resultaba nada extraño, de hecho se me hacía de lo más normal, pero debo decir que cuando oscurecía y llegaba a salir demasiado tarde del trabajo, caminar frente al cementerio me resultaba realmente inquietante. La sensación que aborda la oscuridad te hace sentir escalofríos en un ambiente tenebroso. La noche que vi al niño por primera vez, era una noche fría, se me había juntado demasiado el trabajo y salí cerca de medianoche del hospital. Caminé hasta donde se encontraba mi coche justo frente al cementerio. Mientras me acercaba a mi coche, procuraba no levantar la vista, tenía la extraña sensación de que me encontraría con alguien allí. Lo menos que quería era ver a una persona caminar entre las tumbas tan tarde. Fue en ese momento que escuché que alguien hacía botar una pelota dentro del cementerio. Fue inevitable no voltear, no veía nada, pero aquel sonido se seguía escuchando claramente. Comencé a buscar las llaves del coche y mientras lo hacía buscaba con la mirada a quien pudiera estar jugando con una pelota, cuando de pronto a lo lejos dentro del cementerio frente a una de las tumbas, pude ver a un niño parado y con una pelota en las manos. Tuve la sensación de que eso no era normal, ver a un niño solo y a oscuras en medio del cementerio. Quise hablarle, pero en un pestañeo lo perdí de vista. Cuando por fin logré palpar mis llaves, abrí mi automóvil y me dispuse a irme de allí. Al día siguiente tuve que dejar el automóvil justo a la puerta del cementerio, y aunque era de día, aquella sensación de escalofríos la podía sentir. Me prometí a mí misma salir temprano, para no toparme con nada extraño. Durante todo el día olvidé el suceso de la noche anterior por todo el trabajo que tenía encima, lo cual provocó que nuevamente saliera ya tarde del hospital. Al salir caminé hacia mi coche, con mis audífonos puestos para no distraerme. Caminé lo más rápido que pude, no era tan tarde como la noche anterior, pero por la hora no se veía ninguna persona alrededor, pero justo frente a la puerta del cementerio y a un lado de mi automóvil había un niño botando una pelota. Mi primera impresión fue que ya era bastante tarde para que un niño jugara solo en ese lugar. ¿Qué haces tan tarde aquí, campeón?, le pregunté, pero no me contestó. Pude ver que su ropa estaba demasiado sucia. Me imaginé que quizás se había caído, pues también le logré ver las rodillas raspadas. ¿Te puedo ayudar en algo?, le pregunté, y el niño dejó de botar la pelota. Entonces levantó su mano y señaló hacia dentro del cementerio. Se me perdió algo, ¿me ayudas a buscarlo?, me dijo. Pude ver su mirada triste, estaba bastante pálido. Es que no puedo entrar allí, le dije toda nerviosa, pero él me repitió que algo se le había perdido allí adentro y se encaminó hacia el cementerio. Lo perdí de vista por completo entre la oscuridad. Quizás estuvo mal de parte mía, pero lo decidí ignorar y dejarlo allí, así que me dirigí a mi casa. Mientras manejaba no podía dejar de pensar en el niño, si hacía bien en dejarlo allí, o si tenía que regresarme para ayudarle. No me encontraba lejos de casa, ya faltaba poco para llegar. Pude sentir bastante frío en el automóvil, ya estábamos en otoño y faltaba poco para diciembre, así que me pareció normal que bajara la temperatura tan rápido. Y en ese instante, mientras me detenía en una luz roja, pude percibir que alguien me observaba. Fue una sensación extraña, como cuando uno llega a sentir que no está solo. Vi por el retrovisor y el rostro de un niño me veía atentamente y me dijo al mismo tiempo que me miraba a los ojos. Hola. Que me llanta al frenar. Me asusté al ver al niño, pero al buscarlo en la parte trasera ya no lo vi. Yo estaba segura de que lo había visto. Aún tenía el sonido de su voz en mi cabeza, no estaba equivocada. Al llegar a casa, pensé que me sentía cansada aún, y tenía que dejar de pensar en el niño. Mi cabeza me había jugado una mala broma por tanto estrés en el trabajo y tenía que descansar. Me metí a bañar. En ese momento escuché pasos y pude ver una silueta. Me quedé en silencio un momento, y fue entonces que escuché que alguien rebotaba una pelota en el baño. Esto provocó en mí un sobresalto que me sacudió el alma por completo. Inevitablemente recordé al niño, y la voz de él sonó nuevamente. Lo escuché decir. Me quedé paralizada y no quise salir del baño. Aún se escuchaba la pelota rebotar. Sin darme cuenta me quedé dormida en la regadera. Cuando desperté ya era de día. Sentí demasiado cansancio y pesadez en mi espalda. ¿Qué estaba pasando?,
Realmente necesitaba ayuda, y lo primero que se me ocurrió fue buscar a una vidente. Le platiqué todo lo que me había ocurrido las últimas 2 noches. La mujer me vio con los ojos muy abiertos y me dijo: ese niño que viste en el cementerio puede llegar a ser 2 cosas: el espíritu de un niño que se quedó atorado, o un demonio que intenta acercarte a ti. Esto último que dijo me dejó sorprendida. El niño no parecía ser un demonio. Sin embargo, me explicó que a los demonios les gusta verse igual que a unos niños para atraer más fácil a sus presas. Me comentó que quizás por pasar tantas veces frente al cementerio para las ánimas que se encontraban allí ya era alguien familiar, y que de algún modo las atraía hacia mí. Además que si se llegaba a tratar de un demonio, eso podría explicar las faltas de energía que tenía. Me preparó una serie de inciensos y perfumes, los cuales me pidió rociar en toda la casa. Seré honesta, me costó trabajo creerle, y al momento de pagarle sentí que estaba tirando mi dinero y que me estafaba, pero estaba demasiado desesperada que decidí intentar creerle. Llegando a casa comencé a rociar el perfume, y aunque me costaba trabajo creer que aquello que me dio me ayudaría, mientras lo hacía, aquella sensación de pesadez sobre mis hombros fue disminuyendo. Me sentía cada vez mejor. Cuando terminé, podía sentir nuevamente esa energía de antes. Ya para concluir, encendí una veladora a ese niño. Por si se trataba del espíritu atorado en nuestro mundo, estaría buscando quizás algo de luz. La puse justo en el patio, un lugar donde no había rociado de ese perfume. Cuando menos me había dado cuenta, ya habían pasado un par de horas. Ya estaba oscureciendo. Fui a revisar la veladora y esta aún conservaba mucha cera. Estimé que duraría prendido hasta la mañana siguiente. Pero no pasó mucho tiempo para que algo llamara mi atención. El sonido de un golpeteo constante me despertó. Lo escuchaba a lo lejos. No tuve otra opción más que levantarme e ir a investigar. Observé la hora y ya pasaban de las 12 am. Podía escuchar ese constante golpe igual que si alguien botara una pelota. Fue allí donde me percaté que ese sonido se me hacía tan familiar. Rápidamente me dirigí a la ventana que da hacia el patio de la casa y me asomé. Allí pude ver al niño frente a la veladora, y su pelota había dejado de botar. No podía creer lo que estaba viendo. Recuerdo bien que todo estaba en silencio y muy helado. En ese momento el niño volteó a donde yo estaba. Sin pensarlo, corrí rápidamente al cuarto y me metí en la cama. Cerré fuertemente los ojos. Me puse a pensar en miles de cosas que solo hicieron que se incrementara más mi ansiedad. No sabía si el niño me había logrado ver, o si lo que hice con los perfumes había funcionado. En ese momento empecé a escuchar ese golpeteo tan familiar acercarse poco a poco. Aquella pelota se acercaba. Sentí demasiado miedo. Hola. Escuché a alguien decir a un lado de mi cama. Aquella voz me heló completamente. Se encontraba justo a un lado mío. Dejé de moverme un momento haciéndome la dormida, y al mismo tiempo rezando para que esto acabara. Pasaron algunos segundos, pero yo llegué a sentir que eran minutos. El ambiente se sentía helado otra vez, mas no sabía si se había ido ya el niño. Abrí un poco los ojos y logré ver su silueta aún parada a un lado mío. Estaba esperando algo de mí, por ello seguiría allí a un lado mío. Así que me armé de valor y le contesté: ¿necesitas algo? Creo que lo había dicho en voz muy baja, pues no recibí respuesta, pero pude sentir una mano de alguien posarse sobre mi cabeza. Era una manita pequeña. Esa presión justa sobre mí provocó en mí un escalofrío que, al cabo de un segundo, aquello se fue, llevándose todo con él. Ya no sentía tan frío el ambiente, y a decir verdad ya no sentía miedo. Abrí los ojos y ya no había nadie. En ese momento fui al patio y noté que la veladora se había consumido totalmente. Pensé que el niño tal vez necesitaba de mucha luz, y quizás alguien que lo escuchara. Después de un rato me quedé dormida. Esa noche tuve una especie de pesadilla en la que podía ver al niño jugando cerca de un parque y su pelota se había ido a mitad de la calle. Él fue por ella y sin darse cuenta un auto lo había atropellado. Desde esa última noche no volví a ver al niño o escuchar la pelota. Sin embargo, cuando llego a trabajar y me estaciono frente al cementerio, me es inevitable no pensar en él.